Habrá un espacio para que cada una pueda comentar acerca de la ponencia de la otra, si gustan, y habrá una ronda de preguntas por parte del público a través de nuestra transmisión en Facebook. El equipo de logística del coloquio se encargará de recogerlas por dicho medio a fin de que puedan responder a las interrogantes surgidas en las exposiciones. Y bueno, con esta introducción le daría paso a Ruth Chávez para que pueda iniciar con su ponencia. Gracias, Alexandra, y también a todas las compañeras y compañeros que están organizando este espacio y por la oportunidad de exponer mi trabajo. Bueno, también dada la coyuntura política actual, siento que no he trabajado muy bien mi ponencia porque, bueno, seguro como a todos y a todas, en ese contexto nos tiene muy tranquilos, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes también puedan conocer mi trabajo. Y bueno, para empezar, la ponencia que voy a presentar es parte de un trabajo que realicé para el curso de Antropología Económica el año pasado. Y bueno, este curso fue dictado por el profesor Eduardo Bedoya en Antropología, bueno, en la Católica. Y también le agradezco un montón a él porque me introdujo a estos temas de antropología del trabajo. Y bueno, mi tema, como ya lo había mencionado, básicamente era sobre tratar de conocer un poco más la dinámica de trabajo de las y los cambistas de Gamarra en un contexto de precariedad y disputa por las calles de Gamarra. Esto último sobre todo porque en septiembre del 2019 la Municipalidad de Victoria emitió una ordenanza municipal que prohibía a los cambistas trabajar en la calle. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque también esto venía tras un proceso también de desalojo de ambulantes de la Victoria y bueno, y de Gamarra también, ¿no? Con continuos operativos por parte de la policía y la municipalidad que no querían que haya gente trabajando en las calles. Ahora bien, el tema ni lugar del estudio fueron elegidos tan de casualidad y para ello también es bueno remontarme a mi propia historia personal. Yo viví 10 años en la Victoria y aún yo tengo mucho contacto con ese distrito por conexiones familiares, entonces ir a Gamarra era y bueno, aún es incluso parte de mi cotidianidad, ¿no? Por mis familiares y algunos amigos que aún trabajan ahí y bueno, y de hecho algunos también se desempeñan como cambistas. Entonces es un tema que a mí me atraviesa, me toca personalmente, y creo que también era importante decirlo para que ustedes puedan entender un poco desde dónde yo estoy escribiendo y exponiendo ese trabajo. Y bueno, de hecho también la calle que yo elegí para hacer este pequeño trabajo de campo es también donde trabajan algunos de mis familiares como cambistas, y esto básicamente porque me da mucha facilidad de acceso a, a informantes, porque como trabajan también con dinero, muchos y muchas suelen ser muy cuidadosos con quienes se les acercan y les preguntan cosas, y bueno, con justa razón, ¿no? Porque la inseguridad está muy fuerte. Entonces, claro, si yo hubiera ido a otra calle que no hubiera conocido tanto, quizás las personas, hubiera sido un poquito más difícil y sobre todo hubiera tomado un poco más de tiempo, ¿no? Y bueno, y también como es un corto trabajo de campo, yo pienso más ese trabajo como exploratorio, como una suerte de consideraciones, apuntes que nos puedan ayudar a pensar un poco la dinámica de trabajo de las y los cambistas de Gamarra. Y un poco ya también la parte metodológica, como el trabajo de estas personas es muy agitado y están en constante movimiento, no pudo ser posible realizar entrevistas a profundidad. Y básicamente la información que yo recogí fue en base a conversaciones grupales o informales, también observación participante y no participante. Y bueno, eso también lo complementé un poco con noticias para que puedan apoyar lo que estaba encontrando. Entonces, ya entrando un poquito más al tema, para los que no sepan qué son los cambistas o qué hacen, básicamente son personas que se dedican a la actividad de compra y venta de moneda extranjera. Y bueno, normalmente es dólares. Algunos también trabajan con euros, incluso otras monedas, pero lo más normal es dólares, ¿no?
Entonces, como Gamarra es el emporio comercial más importante de La Victoria, la mayoría se encuentran ubicados ahí. Y un poco para ver la historia de cómo aparecieron los y las cambistas en general en Lima y en el Perú. Hay un texto de Jesús Cosamalón que menciona de que a raíz de la crisis económica muy fuerte que hubo en los 70s y continuó en los 80s, se generó una gran masa laboral que buscó subsistir esta crisis en las calles, ¿no? Entonces también eso sumado a que las políticas económicas en los gobiernos de Belaúnde y García en ese tiempo agravaron la crisis económica y lo que llevó a un contexto de hiperinflación y continua devaluación de la moneda nacional. Entonces había una gran demanda para cambiar los soles a dólares. Entonces ahí van a comenzar a aparecer las y los cambistas que eligieron Ocoña y luego ya van a comenzar a figurar, digamos, en otros distritos, ¿no? Con un montón de afluencia de personas, de constante movilización, y uno de ellos es La Victoria, justamente porque Gamarra es uno de los emporios comerciales más importantes de Lima y del país, ¿no? En general. Entonces, ya para ver un poco más mi trabajo en específico, en la calle que yo fui a hacer mi trabajo de campo, se podía ver un poco más o menos cómo las y los cambistas estaban dispuestos en toda la calle, digamos como en 3 grupos, por así decirlo. Y yo básicamente trabajé con 2 grupos, que eran los que estaban un poco más cerca ubicados a un banco. Y esto también porque normalmente los bancos son sitios estratégicos para las y los cambistas, todas las operaciones que ellos tienen que hacer, eh, y que también voy a explicar un poquito más tarde. Entonces, la mayoría de las y los cambistas que estaban en esa parte son personas adultas, digamos entre sus 30 y 50, pero yo también tuve la oportunidad de entrevistar a gente joven, bueno, también por mi edad, ¿no? Que también se me fue mucho más fácil congeniarme con personas de 20, de 30. Y bueno, también una cosa muy importante que a mí me resultó muy curiosa fue que en el primer grupo con el que yo estuve hablando, la mayoría de personas eran mujeres, mientras que en el segundo grupo era muy clara la presencia masculina, ¿no? Bueno, eso como un comentario así curioso también. Bueno, otra cosa que también encontré común a las y los cambistas es que, claro, casi, bueno, nadie creo, me parece que tiene educación superior completa al menos. Creo que solamente hay una persona que había asistido al instituto, pero no pudo, o quizás personas que estaban estudiando recién, digamos, algún idioma, pero claro, no era tan común eso, ¿no? Y también otra cosa es que varios vivían también en el distrito de Victoria, ¿no? Algunos sí vivían fuera, pero la mayoría vivía ahí. Y también otro punto es que todas las personas que yo entrevisté, excepto una, eran padres o madres de familia, entonces tenían muchas más responsabilidades. Y bueno, y entrando en la dinámica de trabajo, el horario de trabajo de las y los cambistas de Gamarra está muy asociado al horario de los bancos. Entonces, mayormente trabajan entre las 9 de la mañana y 6 de la tarde, pero a veces, entre que van cuadrando sus cuentas y todo eso, se quedan a veces hasta las 7, más o menos. Entonces, más o menos así están saliendo de Gamarra. Y los sábados trabajan entre 10 a 2 de la tarde, más o menos. Pero igual, cabe señalar que no necesariamente todos trabajan los sábados. También. Y bueno, entonces, ¿cómo es el trabajo del cambista? ¿Cómo gana dinero? Básicamente, el cambista va a comprar dólares a un determinado precio y para ganar tiene que venderlos a un poquito más, ¿no? Entonces le suben 1 o 2 puntitos más y así ya van generando ganancias. Entonces, de esa forma, se procura que las monedas siempre estén en continua circulación y para aumentar el capital, ¿no? Y bueno, cuando los cambistas, por ejemplo, van a comenzar a trabajar, como necesitan un gran capital disponible, muchos no lo tienen, entonces van a tener que prestarse, no sé, a veces de los bancos o de los familiares o amigos.
que también es algo que también voy a decir un poquito más tarde en ponencia. Entonces, las horas, digamos, en las que hay más movimiento, y movimiento, ellos se refieren, por ejemplo, a la alta demanda de compra y venta de dólares. Entonces, normalmente es como casi cuando ya va a cerrar el banco, por algún motivo las personas les encanta llegar a esa hora y están ahí siempre correteando, digamos, entre las 5 y 6 de la tarde. O también, por ejemplo, también eh, días en los que hay un montón de movimiento, es las quincenas o los fines de mes, que es cuando normalmente las personas, los empresarios o empresarios de Gamarra, pagan depósitos, pagan sus letras, pagan a los trabajadores, pagan, no sé, la mercadería que les llega. Entonces, esos días también suelen ser bastante agitados. Y bueno, ya, bueno, siguiendo con el trabajo, eh, para, para esto yo también utilicé el concepto, bueno, o la discusión en torno al concepto de precariato y precariedad. Entonces, Standing menciona de que el precariato es una nueva clase social y orden postfordista. Sin embargo, a pesar de que ese concepto nos ayuda a pensar un poco más allá de la informalidad y la formalidad, hay algunas críticas, digamos, que se le hacen a ese concepto, y autores como Suleiman y Weber van a decir de que ese concepto se podría ampliar porque, claro, Standing no comprende tanto ese concepto para el sector informal, como en ese caso serían las de los cambistas, ¿no? Porque, por ejemplo, los cambistas no tienen un sueldo, digamos, como otros trabajos, ¿no? Que un sueldo fijo, con beneficios laborales, como trabajos asalariados. Aunque hay una cosa muy interesante en este caso, es que hay algunos cambistas que trabajan con otras personas. Entonces, digamos, había una señora que, no sé, pongámosle Mariela, que trabajaba con otras dos personas, ¿no? Y digamos que a ella sí les pagaba como una especie de salario semanal. Eso también es una dinámica muy importante en esta parte de Gamarra, que varios suelen trabajar con una persona, pero que esto también va a depender de que, digamos, tú tengas una alta o, bueno, una gran cartera de clientes, porque si tú no tienes tampoco muchos clientes que te llamen o para hacer esas transacciones, no vas a tener cómo pagar a esas personas, ¿no? Y bueno, entonces, siguiendo con estas críticas al concepto de precariato de standing, eh, yo comprendo que los cambistas sí, digamos, tienen un trabajo precarizado debido a esta experiencia de inestabilidad laboral y en general, ¿no? En su vida, por las condiciones de trabajo en las que ellos se encuentran. Entonces, como es un trabajo independiente para varios, este, siempre se procura trabajar todas las horas posibles, ¿no? Entonces siempre tienen que estar desde las 9 hasta lo último, ¿no? Hasta la última venta que les salga, y están así a veces 10 horas, 11 horas, y muchos de ellos están parados, ¿no? En la calle, están 10 horas parados, bajo el sol o bajo la lluvia, depende del clima. Ahora último, sé que, por ejemplo, ya les han permitido sacar sillas, pero en el momento en el que hice mi trabajo de campo, la municipalidad les había prohibido totalmente sacar sillas o alguna sombrilla para que se puedan proteger del sol. Entonces solo estaban ahí parados. Eh, entonces también es el querer también ganar dinero para que puedan subsistir va a conducir a una autoexplotación laboral. Eh, Incluso también para los cambistas que tienen como una especie de jefe o jefa, también suelen trabajar todo el tiempo posible, ¿no? Porque para que ellos también tengan su sueldo, tienen que trabajar también un montón. Entonces, el trabajo del cambista también es muy vulnerable, no solo porque trabajan en las calles y se han expuesto a mucha inseguridad, sino también porque, eh, digamos, están expuestos a perder el espacio de trabajo, ¿no? Que es la calle. Como había mencionado,
la Municipalidad de Victoria había emitido esta ordenanza municipal para retirarlos. Entonces, también está esa preocupación de que la municipalidad los bote de la calle ha sido muy constante. De hecho, los cambistas que yo entrevisté, con los que pude conversar, comentaron, ¿no?, de que en el gobierno de Alan García, por ejemplo, eso estuvo mucho peor y los hostigaban cada rato y los perseguían para que no estén ahí trabajando. Bueno, esto también, y otro factor de vulnerabilidad es también que el trabajo de las y los cambistas, digamos que depende mucho también de la política internacional y nacional, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, con la coyuntura política que está habiendo, no sé si han visto, pero el dólar subió de la nada un montón de puntos y bueno, para muchos cambistas ha sido eso muy perjudicial, ¿no? Entonces también, incluso en el contexto de la pandemia, también como nunca, ¿no? El dólar ha estado siempre bajando y subiendo a cada rato y sobre todo con la tendencia al alza. Entonces, también han sido factores muy importantes para el trabajo que a algunos no los ha beneficiado, ¿no? Y bueno, también como el trabajo del cambista es muy agitado y están trabajando muchas horas, otra cosa es que también muchos no almuerzan a las horas que deberían almorzar o incluso no almuerzan en todo el día hasta la noche. Porque, digamos, un cliente te llama a tal hora, no sé, 2 de la tarde, y ya no puedes almorzar, tienes que atenderle porque si no también pierdes esa venta, ¿no? Entonces, siempre están ahí, siempre agitados con su trabajo. Y otra cosa también es que siempre corren el riesgo de perder dinero que le han prestado a sus clientes, otros cambistas, tienen ese riesgo de recibir dinero falso y obviamente no es un dinero por el cual puedan reclamar por la naturaleza de su trabajo, ¿no? O sea, trabajan en la calle, no hay como un soporte legal para poder reclamar esas cosas. Eh, y bueno, siguiendo, yo también para ese trabajo usé el concepto de crisis de Narodsky y Bresner, que justamente mencionan que por crisis se refieren a esta inestabilidad muy grande de ese nivel laboral, pero también en general, ¿no? Ellas critican mucho de que en la literatura económica, por ejemplo, se entiende la crisis como un punto en medio de tanta estabilidad. Es como, es estable, digamos, un país y de la nada ocurre algo que debilita todo, ¿no? Y esto no aplica necesariamente a países de América del Sur, por ejemplo, como Perú, que siempre está, ¿no?, ahí en constante inestabilidad en general. O sea, los cambistas que yo entrevisté siempre estaban preocupados bueno, por su trabajo y antes de que sean cambistas, por conseguir un trabajo de que sí les pueda, digamos, dar para subsistir, para sustentar a sus hijos, para que puedan ir a la escuela, ¿no? Y esto es un punto muy importante para ellos porque, como había mencionado antes, todas estas condiciones de trabajo de los cambistas hacen que ese trabajo no sea ideal, ¿no?, para ellos. Entonces, ningún cambista quiere que su hijo sea cambista, ¿no? Nadie quiere que su hijo trabaje en la calle, que se ponga todos esos riesgos y buscan todas las maneras posibles para que sus hijos puedan estudiar y sobre todo también que tengan educación superior, ¿no? Que para ellos es como, claro, el progreso que los va a sacar de ese posible destino que sería ser cambista en la calle. Entonces, digamos, en su trabajo, para afrontar esta crisis, esta inestabilidad a la que están expuestas los cambistas, estas personas van a desplegar una serie de estratégicas no económicas, pero que al final van a tener consecuencias económicas importantes para ellos, ¿no? Y eso también ya relaciona mucho con el concepto de embeddedness de Polanyi, ¿no?, que justamente menciona de cómo la economía está incrustada en muchas instituciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las cambistas de Gamarra, por ejemplo, una fuente muy importante es invertir en sus relaciones sociales con otros actores. En principio, con los familiares. Antes había mencionado que hay cambistas que trabajan con otras personas y esas otras personas principalmente son familiares. Como trabajan con dinero también,
es muy difícil confiar en cualquier persona que esté por ahí. Entonces, claro, se tiene la seguridad y la confianza de que tu familiar no te va a robar, no te va a engañar. Entonces son las primeras personas en las que acuden para poder trabajar, ¿no? Bueno, aparte de los familiares también, este, te van a cuidar, ¿no? O sea, si ellos ven que te están marcando, esto es, y por marcar se refieren, por ejemplo, a que un ratero, ratera, no sé, te esté siguiendo por la calle, viendo tus movimientos, entonces siempre están como atentos por si te pasa algo. También el hecho de trabajar con otras personas, en este caso familiares, facilita mucho el trabajo, hace que, digamos, puedas hacer las acciones mucho más rápido. Eh, bueno, también otro actor muy importante en el cual invierten sus relaciones sociales son los demás cambistas que están ahí en la calle de Gamarra, ¿no? Porque también se necesita saber el tipo de precio, porque como dije, fluctúa un montón el precio del dólar, entonces en la mañana puede estar a un punto y en la tarde sube o baja a otro, entonces siempre hay que estar como atentos a eso, también para pedir prestado, o también para seguridad, ¿no? O sea, también en general entre cambistas se cuidan mucho de que, no sé, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Que estaba prohibido sacar sillas a la calle, quizá había una otra persona que sacaba su silla porque estaba muy cansada, entonces, si venía, digamos, venía alguna autoridad municipal, entonces un cambista veía eso y avisaba a esa persona que sacaba su silla para que la guarde inmediatamente, ¿no? Entonces, cosas así siempre, siempre hay. Y otro actor también importante en el cual estos cambistas invierten sus relaciones sociales, ¿no? Son los trabajadores de los negocios que son cercanos a ellos. ¿Por qué? Porque en esos negocios ellos pueden almorzar, digamos, más tranquilos para que ya no estén almorzando en la calle parados, pueden cargar su celular, eh, pueden guardar sus pertenencias, etcétera, ¿no? También este, también son muy amigos, por ejemplo, de los trabajadores de los bancos para que puedan pasar sus billetes viejos, no hacer cola, etcétera, y también sus clientes, ¿no? Para que los recomienden con otras personas y así puedan aumentar esa cartera de clientes. Entonces, vemos cómo estas redes entran en contacto para que al final los cambistas tengan un buen desempeño económico. Y una cosa más, que ya se me acaba el tiempo, digamos, en este trabajo yo entendí las calles de Gamarra como un común urbano, porque, digamos, las calles están manejadas y eh, colectivamente por ese grupo de cambistas y, bueno, por otros actores también que están ahí en circulación. Y algo muy importante para esto, ¿no? Es entender cómo las calles están en disputa con la Municipalidad de La Victoria, ¿no? También a raíz de esa ordenanza municipal que lo buscaba retirar de las calles, los cambistas, a través de la Asociación de Cambistas, habían interpuesto una acción de amparo para parar esto. ¿No? Entonces es como, hay un montón de intereses ahí que confluyen bastante. Los intereses en general de la Municipalidad de La Victoria, que quieren, digamos, modernizar el distrito, que quieren hacerlo un poco más, ¿no? O sea, como decía el exalcalde George Forsyth, como San Isidro o cosas así, ¿no? También el hecho de que últimamente haya aparecido muchos malls en La Victoria, como el que hay en Santa Anita hace poquito, o estos intentos de querer de las empresas eh, mobiliarias, por ejemplo, que quieren hacer de Santa Anita también otro, digamos, un punto más parecido a San Isidro, son muy importantes para que la municipalidad haya decidido no sacar a los ambulantes o a los cambistas de la calle porque consideran que esos trabajadores no son no tienen no generan una buena, digamos, visión ante los empresarios, ¿no? Porque causan desorden o esas cosas, ¿no? Entonces, en ese espacio de Gamarra es en contexto en lucha, y para sobrevivir a esta lucha, ¿no? Justamente despliegan toda esa serie de estrategias que había mencionado antes, pero también es importante mencionar de que, por ejemplo, en el caso de las cambistas,
Estos no han generado alianzas, por ejemplo, con los ambulantes, que también son objeto de hostigamiento por parte de la municipalidad. Y para eso también es mencionar, ya para terminar, la diferente posición en la que se encuentran ambulantes como cambistas, ¿no? Porque cuando los cambistas cuando salió esa ordenanza para que los retiren, al toque una asociación de empresarios salió en su defensa, diciendo que no, que no era posible, que también lo necesitaban para hacer sus cosas, ¿no? Para hacer sus depósitos, sus cambios. En cambio, con los ambulantes no sucedió nada de eso, ¿no? O sea, todos los empresarios también querían que lo saquen de Gamarra y cosas así. Y cuando se venció el plazo para que los ambulantes puedan salir, la municipalidad también en la madrugada ya estaba ya con sus operativos policiales y todo eso persiguiéndolos. Y con los cambistas no. Cuando yo hice mi trabajo de campo justo el primer día, fue el día que se venció el plazo para que los cambistas ya no puedan estar en la calle. Y no había ningún policía que lo esté investigando, no había nada. Incluso un día fue el alcalde a Gamarra y no pasó absolutamente nada. Entonces también es como, a pesar de que, digamos, cambistas y ambulantes trabajan en empleos precarizados, trabajan en la calle, también es importante dar cuenta de esta diferente posición en la que se encuentran. Y bueno, con eso termino mi ponencia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Ha sido muy interesante escucharte nuevamente de su trabajo acerca de los cambistas y toda la aproximación que nos puedes dar sobre ellos. Y más que nada también, gracias por también darnos este corchito más acerca de cómo se está viendo la situación en este contexto que estamos viviendo. Así que no quiero tomar más tiempo, le doy paso a Julieta para que pueda continuar. Buenísimo. Pero tengo que pedir un favor, tengo que ir al baño porque tomé un montón de mate. Así que ya vengo. ¿Puede ser? 2 Sí, minutos. dale, sí, ¿Me normal. esperan? Dale. Si no, Ruth, puedes contarnos algo más que fácil te quedó un poquito corto por el tiempo, un dato extra. Sí, una cosa que no pude decir por cuestiones de tiempo fue, por ejemplo, esta visión que tenían los cambistas sobre las y los venezolanos, ¿no? Por ejemplo, muchos de con los que yo conversé encontraban a los venezolanos como culpables por la decisión de la municipalidad de querer retirar a tanto ambulantes como camisas de la calle, ¿no? Porque según ellos, digamos, los ambulantes habían sobrepoblado Gamarra y, y estaban generando mucho desorden, y encima se peleaban con con los ambulantes de Perú o entre ellos mismos porque, no sé, por el sitio, por cosas así, ¿no? Entonces, sí, había esta tensión, ¿no? Y también, por ejemplo, autores como Narotsky y Bresner en su momento de crisis, o también estos autores, Amanda Huron, para hablar de los comunes urbanos, mencionan justamente esto, ¿no? Que, que ante el manejo de los comunes, que los actores se pueden unir, como no, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante también. Hola. Listo, sí, justo Ruth acaba de comentar una parte más para hacer un poquito de tiempo, así que ya puedes Buenísimo. comenzar. Bueno, los comentarios sobre la ponencia de Ruth la hago después. Sí, iniciamos primero con tu ponencia. Ok. Bueno, buenos días para todos. Como ya me presentaron, yo soy Julieta Vidal-Dusing, soy de la provincia de Córdoba, que está en el centro de Argentina, y estudio en la capital, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, es una universidad pública. Estoy terminando mi carrera en este momento, participo de algunos grupos de investigación que se dedican a la antropología del trabajo, y me encuentro elaborando una tesis de manera incipiente sobre el trabajo y la relación entre trabajo y salud de recolectores y barrenderos que hacen el trabajo de aseo de la ciudad de Córdoba capital.
Bueno, básicamente en esta ponencia yo lo que voy a proponer es abordar desde el campo de la antropología del trabajo el proceso de trabajo de recolectores y barrenderos y dar cuenta de las implicancias que estos procesos, la forma en que se da este proceso laboral, tiene efectos, o tuvo efectos en realidad, concretos y específicos, muy relacionados con el momento histórico, en la salud y la enfermedad de estos trabajadores. Para empezar, bueno, les propongo un poco repasar o pensar qué es la antropología del trabajo o por qué cosas se está interesando, y después voy a introducir las categorías en las que yo me baso para analizar el trabajo o las experiencias de los recolectores. Bien, el enfoque desde que nos posicionamos lo que hace es entender a los procesos productivos a partir de su condición sociohistórica y a los procesos de salud-enfermedad asociados a ellos, como la expresión quizá más cruda del conflicto entre capital y trabajo. ¿Bien? Bueno, esta perspectiva, desde la que me propongo historizar un tipo de relación asalariada, se articula con nociones de una corriente teórica que surge en mediados de los 60, comienzos de los 70, que tiene que ver con la medicina social latinoamericana. La medicina social latinoamericana, para que conozcamos, va a tener como dos propuestas básicas, o dos ideas concretas sobre la salud y la enfermedad, que se van a distanciar de lo que podemos conocer como el modelo médico hegemónico, o sea, la forma hegemónica en la que se recuperan y se tratan las enfermedades hace tanto tiempo. La medicina social latinoamericana va a proponer que las nociones de salud y enfermedad y las formas de desgaste que se asocian con esas formas de enfermar y esas formas de ser saludable, se construyen en el marco de un proceso histórico concreto. Es decir, a medida que cambia el proceso histórico, cambian las relaciones, las formas de las relaciones asalariadas, y esto se expresa en un cambio en las formas de considerarse enfermo, en las formas de considerarse saludable. Bien, el segundo ítem va a ser justamente este: los procesos de trabajo inciden de forma crucial en los procesos de salud y enfermedad. Este tipo de argumentación se va a centrar, en lo que decía antes, en una crítica al modelo médico hegemónico. La idea del modelo médico hegemónico es propuesta por Eduardo Menéndez, lo deben conocer, es un antropólogo argentino que vive en México y que propuso un análisis muy interesante que sugiere lo siguiente. Dice: el modelo médico hegemónico reduce la enfermedad a signos y diagnósticos construidos a través de indicadores biológicos. Es decir, separa al enfermo y su enfermedad de sus relaciones sociales concretas. Cuando el modelo médico hegemónico reconoce, por ejemplo, factores socioculturales, los va a poner en el mismo nivel, o los va a hacer equiparables a los factores biológicos. Es decir, no pondera de alguna forma el lugar que ocupa la persona en un colectivo concreto que se establece de una determinada forma en un espacio productivo. Entonces, ahora, ¿cómo estoy pensando las categorías, estas categorías teóricas metodológicas para trabajar, para hacer análisis? Bueno, por un lado, vamos a distinguir la idea de proceso de trabajo. El proceso de trabajo, yo estoy hablando de un terreno, es una forma concreta donde se disputa las condiciones posibles que pueden darse entre el capital y el trabajo. O sea, eso es un terreno que deriva o que es propio de la relación entre trabajadores y empresarios. Bien. En este proceso de trabajo hay disputas por, uno, avanzar sobre las formas de explotación que convengan al sector empresarial, y una forma de resistencia, digamos, a ese requerimiento. Entonces, todo el tiempo hay como una relación de fuerza en tensión que lo que está tratando es de
equilibrar o hacer menos perjudicial el efecto que pueda tener este tipo de relación. Que para pensar los procesos de trabajo, yo traigo una idea que deriva de lo que Christine Laurel, que es una médica que después hizo un montón de laburos relacionados con la antropología del trabajo, que Laurel describe como una serie de elementos, que son 3, y que nos permiten, en función de su articulación, observar cómo estos elementos tienen implicancias en la salud obrera, digamos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos nos permite, de alguna forma, distinguir y clasificar algunos riesgos. Los elementos que propone Laurel para el proceso de trabajo básicamente son 3. Tiene que ver con los medios de trabajo, es decir, las máquinas, las herramientas, los equipos que se utilizan para el trabajo en sí. Los objetos de trabajo, o sea, con objetos de trabajo quiere decir los objetos al que el trabajo se aboca. Esto puede ser una materia prima concreta o secundaria, puede ser un riesgo en sí mismo, y después se distingue de un tercer elemento que tiene que ver con la actividad que realizan los trabajadores o la actividad en sí. Es el trabajo y la forma en que se organiza, la división que existe hacia adentro, si el trabajo es nocturno, si el trabajo requiere realización de trabajo pesado, si son, no sé, trabajos que se realizan en horarios cambiados todas las semanas. Entonces, esta idea, digamos, esta forma de abordar los procesos de trabajo, a mí me da elementos metodológicos para analizar los relatos que fui reconstruyendo en la experiencia de los barrenderos y recolectores que entrevisté en el 2018. Entonces, para sintetizar esta parte que es más teórico-metodológica, cuando pensamos en los elementos de los procesos de trabajo, pensamos en la forma en que se articulan. La forma en que se articulan y la forma que adquieren estos elementos del proceso de trabajo tiene que ver con esta tensión constante entre capital y trabajo, y se da de una forma particular y concreta de acuerdo al momento histórico en el que nos estemos situando. Bien. Ahora vamos a pasar a pensar lo que tiene que ver más con el contenido de mi ponencia. Yo lo que hice fue hace 2 años empezar a tomar contacto con el Sindicato de Barrenderos y Recolectores de Córdoba. Esto fue a través de lo que es mi directora de tesis, quien me acercó porque ella tiene una relación un poco más militante con ellos, porque ella es delegada, así que es como que mantiene mayor contacto. Y bueno, empecé a acercarme y a conocer un poco sobre el mundo de los trabajadores y barrenderos, que es muy particular que hoy en día, podemos decir 2020, pero durante mucho tiempo también, es un sindicato que ha crecido muchísimo, que ha ganado muchas conquistas en términos de condiciones de trabajo y en términos salariales para todos sus afiliados. Y esa transformación, digamos, esta emergencia, digamos, de este sindicalismo acá en Córdoba, primero que logró constituirse como un actor muy referenciado y muy importante en las luchas obreras, y por otro lado, que lo que hizo un poco es revalorar de alguna forma, o hacer un trabajo en ese sentido, en la resignificación del trabajo de barrenderos y de recolectores. Ellos en las entrevistas como que sugieren mucho esto de nosotros no somos basureros, nosotros somos recolectores y barrenderos urbanos. Y esa distinción es muy interesante porque lo que yo vi cuando empiezo a investigar es que este cambio aparece del 2002 en adelante. Previo a ese momento, los relatos y las experiencias de los trabajadores
se sitúan en un escenario que es sumamente precario, digamos. Llamamos precario, pero no sé si es la palabra concreta. Entonces es interesante porque, a diferencia de, por ejemplo, lo que contaba Ruth en su ponencia, de que los cambistas no quieren que sus hijos sean cambistas, me parece que en los barrenderos y los recolectores hay una resignificación y revalorización de eso que antes se consideraba como un estigma, digamos, como un trabajo que no era de calidad, como un trabajo que no era orgulloso uno de estar siendo barrendero o recolector. Entonces un poco por eso me interesa, este es un sindicato que todavía no, en los estudios sociales regionales de acá de Córdoba, no tiene ninguna producción hecha, concreta, sobre su trayectoria, y por eso me parece que es interesante, nada, desarrollar un poco primero sobre la historia, pero también sobre las formas concretas en que se da esa resignificación del trabajo. Entonces, este análisis, de alguna forma, es una primera aproximación a una parte de esa historia de este sindicato o de este sector de trabajadores. Cuando me acerqué al sindicato, pude hacer entrevistas grupales que tuvieron que ver con trabajadores a los que llaman los viejos, que son como un grupo generacional que tiene experiencias históricas compartidas y distintivas, y que eso los define como grupo de alguna forma. Estos son en su mayoría trabajadores que ya no trabajan en la calle, significa que, o sea, no están haciendo barrido o no están haciendo los recorridos en los camiones, sino que hacen trabajos en el almacenamiento y en el depósito del sindicato. Algo que obviamente previo al 2002 esto no era pensable. Este grupo de trabajadores tenían más de 30 años en el área, digamos, trabajando siempre en el aseo de la ciudad. Es decir, que trabajaban desde antes de que existiera un sindicato. El sindicato de los trabajadores barrenderos existe desde 1984. Ellos trabajaban desde antes. Este sitio de aseo que existe está concesionado en la actualidad. En realidad está concesionado desde mediados de la década del 70. Es decir, el Estado exteriorizó una tarea que antes realizaba, o sea, ellos contrataban directamente empleados, y ahora no, lo que hacen es licitar hacer una licitación pública para que se presenten empresas, y la que mejores costos y más barato ofrezca el servicio, se queda con el servicio total. Entonces, desde mitades de la década de los 70, hay trabajadores que vienen pasando de empresas en empresas, porque las licitaciones se van renovando, van cambiando y demás, y pude entrevistar a muchos de ellos para conocer un poco cómo eran los procesos de trabajo y cómo eran los riesgos a los que se afrontaban. Entonces, generalmente ellos empezaban como los relatos dando cuenta de que empezaban trabajando sabiendo que tenían que colaborar con la empresa para lograr tener un puesto estable. Esto se lo llamaba trabajo a pique, y el trabajo a pique se realizaba cada 6 meses. ¿Esto qué implicaba? Las personas trabajaban un día, una jornada completa, y que al otro día no sabían si iban a ser llamados. Entonces, como en ese momento no había teléfonos celulares ni demás, muchos dormían en las bases. Las bases son como las bases donde los recolectores disponen de bolsas, de todos los instrumentos de trabajo, digamos, que están repartidas por la ciudad. Entonces, muchos de ellos directamente terminaban la jornada, se quedaban a dormir, a veces no dormían y volvían a trabajar al otro día. Entonces, en un marco, digamos, de
crisis y de contracción del mercado de trabajo, que empieza, digamos, a finales de los 70 en Argentina y en toda Latinoamérica, como señalaba mi compañera en su ponencia, es como que uno puede empezar a ver cómo estas crisis, que son estructurales y que son macro, cómo implican, o qué implican, o cómo inciden en las formas de contratación, en las formas de relaciones asalariadas que se empiezan a establecer, y cómo eso directamente se expresa en las formas de trabajar y de estar saludable y en las condiciones de vida posibles. Concretamente, después yo en el trabajo paso a analizar los distintos elementos de los procesos de trabajo de barrenderos y de recolectores. En lo que refiere a los medios utilizados en el proceso de trabajo, me voy a enfocar mucho no solo en describir densamente cómo era la ropa o los objetos que tenían, digamos, para trabajar, sino un poco los camiones, por ejemplo, que son parte, digamos, del trabajo. Un poco me detengo a describir lo que implicaba trabajar no solo con ropa percutida, sino sin protecciones, y a veces utilizando herramientas hasta más no poder, porque era una de las exigencias, digamos, para abaratar costos, utilizar, por ejemplo, me decían, teníamos que utilizar un escobillón hasta tal medida, hasta que se desgastara hasta acá. Y eso, utilizar de esa forma, esa herramienta de trabajo para abaratar costos, implicaba muchas veces entumecimientos en los brazos. No sé, o sea, es bastante increíble, digamos, lo que puede, bueno, para mí me parece impresionante lo que implica, digamos, una cosa chiquita que implica modificar un costo, lo que implica para una persona. En lo que refiere a los objetos del proceso de trabajo, o sea, los objetos de su trabajo tienen que ver con la manipulación de basura. En esos años, previos al 2002, digamos, la discriminación de residuos era nula. Entonces, ellos relatan que laburaban con residuos hospitalarios, residuos domiciliarios, animales muertos, laburaban con restos en los canales de agua, restos de poda, residuos industriales. O sea, esa forma de laburo era medio a hacer lo que haya que hacer con lo que se encuentra de basura. Era una cosa que encima implicaba no tener protección, entonces era muy riesgosa. Asimismo, muchas veces el hecho de utilizar medios de trabajo precarios, como eran camiones abiertos, los camiones abiertos no son como los camiones de basura ahora, son camiones que tienen como una caja donde uno tiene que levantar y hacer un peso hacia arriba en vez de directamente tener algo cercano, digamos, para tirar la basura. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces todas estas cosas que manipulaban, las bolsas con residuos, se rompían. Y cuando se rompían, el miedo más común en aquel momento tenía que ver con clavarse una aguja hospitalaria o cortarse con vidrios. Es decir, estaban todo el tiempo expuestos a ese tipo de riesgos. Y después, en lo que respecta al tercer elemento del proceso de trabajo, vamos a observar el trabajo en sí mismo. El trabajo en ese momento implicaba la limpieza de muchísimas cuadras en corto periodo de tiempo, como dijimos, sin las herramientas necesarias, pero además me parece que lo que empeora la situación tiene que ver con que estaban largas horas de trabajo, sin descansos, en verano expuestos a las temperaturas excesivas que hay en esta ciudad. En invierno expuestos a las épocas invernales, y eso implicaba abrigarse y salir a laburar de alguna forma con lo que se tuviera. Y después de estar expuestos a las lluvias. Después, además de todo eso, los recolectores y muchos renderos hacen distintos turnos. Y uno de los turnos, y a veces es más peligroso, es el de las jornadas nocturnas. Peligroso porque ellos explicaban que tiene que ver con que a veces estaban laburando ¿cómo se dice? En calles, en avenidas centrales, limpiando canteros,
y no los veían los autos. Y hubo muchas muertes asociadas a eso. Entonces, a veces, nada, a veces no, las condiciones eran bastante paupérrimas, y ellos relatan todo esto diciendo, bueno, no había otra, porque uno dice, bueno, ¿por qué no se organizaban? ¿Por qué no? ¿Cuáles eran las condiciones que hacían que estas personas dijeran, no, bueno, trabajo de otra cosa? Pero pensemos que el contexto en ese momento era sumamente adverso, digamos, para buscar otros laburos, y más cuando tiene que ver con sectores que vienen de lugares marginales de la ciudad. Entonces, una de las frases que aparece mucho en las entrevistas era, éramos tratados como animales. En función de esto, de este análisis del proceso, uno puede ver un poco que estas tareas implicaban riesgos y padecimientos específicos. La transición que sucede en el 2002, donde aparece una reorientación en el sindicato, fruto de la victoria de una lista opositora y organizada desde las bases, digamos, tiene una importancia para estos trabajadores increíble, porque implicó cambiar sus condiciones de vida, el acceso a una mejor, no solo una mejor dieta, sino a mejores condiciones de trabajo, un mejor salario, al punto que hoy en día los laburantes defienden mucho su trabajo, y una de las cosas que mediáticamente aparecen más en las cadenas o en los medios que ellos disponen para contar sobre el trabajo que hacen es que son orgullosamente recolectores. Entonces, bueno, eso. No sé si tengo más tiempo. En eso podría concluir el trabajo que hice, que he presentado. Muchas gracias, Julieta. ¿Tienes unos 2 minutos más? No sé si quieres agregar algo más o si no, ya pasaríamos a la siguiente ronda. No, pasemos a la siguiente ronda porque estoy hablando un montón. Ya, perfecto. Entonces, pues ahora vamos a pasar a la siguiente ronda en la que cada una puede comentar acerca de la ponencia de la otra. Así que quizás comenzamos con Ruth para que tienes esto fresco de tu ponencia y puedas seguir. Tienes 5 Bueno. minutos. Ya, gracias. Me ha parecido súper interesante la ponencia de Julieta, en verdad. Y me llama mucho la atención esto que ella dice, ¿no? De cómo los recolectores han buscado resignificar su trabajo desde el 2012, ¿no? Y todo lo que esto implica, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en mi caso de los cambistas en Gamarra, y cómo también eso ha llevado a una organización, ¿no? Porque en los sindicatos, porque bueno, yo sé que los cambistas tienen diferentes asociaciones, pero digamos que no son tan políticas, por así decirlo así. Sí han estado de intermediarios, por ejemplo, con la municipalidad y todo eso, pero no es tanto de ir por ahí en manifestaciones, pero sí, y además tampoco que todos no están afiliados a estas instituciones, por ejemplo, ¿no? O sea, las y los camisas que yo conversé, no habían muchos, ¿no? Que estaban en esas asociaciones. Entonces, en el caso de Julieta me parece muy interesante, y también esa conexión de cómo eh, las condiciones laborales, esa tensión entre el capital y el trabajo influye mucho en la salud de esas personas, ¿no? Es algo que también yo creo que hay en común en mi caso, que serían las camisas de Gamarra. Y bueno, creo que esos serían los 2 puntos que me llamaron mucho la atención. Listo, Ruth, muchas gracias. Ahora le doy paso a Julieta. Bueno, buenísimo. A mí me ha parecido muy interesante el caso que ha traído Ruth. Me parece que muy curioso porque estamos trabajando con gente que está en la calle, digamos, que no es que tiene un lugar concreto, digamos, donde trabaja. Y me pasa lo mismo que señalaba sobre la categoría precariedad, que es una categoría que a veces uno dice no funciona en América Latina porque las condiciones
de trabajo en el último cuarto del siglo XX han venido decayendo, digamos, y creando una masa de trabajadores que se ha tenido que reconvertir hacia otros sectores. Entonces uno empieza a pensar, bueno, en relación, debería ser una categoría relacional en función del contexto histórico. Por otro lado, me pareció, bueno, muy curioso esto que decís de la autoexplotación. Me hace acordar a otros trabajos que he conocido sobre gente que trabaja y que tiene que reducir sus niveles de vida para seguir manteniendo ese tipo de trabajo. Y me parece que, no sé si vas a seguir trabajando en este tema, pero que es sumamente interesante analizar cómo los lazos de parentesco vienen a cumplir una función, digamos, que es económica, que tiene que ver con la reproducción del trabajo. Así que, bueno, eso estuve pensando. Así que nada más. Listo, muchas gracias a ambas. Ahora sí, les voy a pasar a leer algunas de las preguntas del público para que podamos seguir con esta siguiente ronda. Primero voy a comenzar con Ruth y voy a ir intercalando entre ambas. Ya, Ruth, te pregunta, ¿cómo fue tu experiencia de realizar un trabajo etnográfico en un entorno próximo y cercano a ti? ¿Crees que es mejor aproximarse a entornos familiares o distantes para realizar ese tipo de trabajos? Ya, gracias por la pregunta. Wow, o sea, justo bueno, en esa época, ¿no? En la que hice mi trabajo de campo, en la especialidad de antropología en la universidad, todavía está muy presente este discurso de que, claro, el trabajo de campo hay que hacerlo mejor con entornos en los que tú estás más distantes, no, y toda esa distancia etnográfica que se proclama desde la disciplina todavía, ¿no? Y claro, para mí fue un súper reto, ¿no? Porque yo también dudaba, ¿no? De si era viable que yo hiciera ese trabajo con personas que en algún momento yo ya había hablado antes, en un entorno que era muy familiar para mí. Y claro, entonces esto de desfamiliarizarme con ese entorno también un poco para darme cuenta de cosas que quizá antes no veía o que daba por sentado, fue un ejercicio muy constante, ¿no? Siempre estaba repasando todo lo que veía cada rato. Y ahí me daba cuenta, ¿no? De algunos detalles que quizá para mí eran como normales, ¿no? Porque las he visto toda mi vida, pero en realidad no, ¿no? Y bueno, creo que eso podría decir al respecto. Gracias, Ruth. Ahora voy a leer una pregunta para Julieta. Esta es, si tu trabajo consideras que las implicancias legislativas tienen efecto material en la forma de vida y trabajo de las barrenderas y recolectoras. Sí, es sustancial, digamos. A ver, como es un trabajo que implica la concesión de un servicio que antes realizaba el Estado y se externaliza al sector privado, tiene mucho que ver un poco la relación entre esa empresa y las condiciones legislativas, o no sé cómo expresó la categoría. Pero quiero decir, tiene que ver con la relación que establece el Estado y una empresa en un momento particular. Si tenemos un Estado a ver, ¿cómo decirlo? Si tenemos un Estado que es mucho más conservador en algunas cuestiones, es probable que eso tenga muchas reticencias sindicales y que traiga tensiones en las formas de desarrollar el empleo. Entonces, sí, creo que hay cuestiones legislativas. Y por otro lado, que no quería dejar de mencionar que las leyes que regulan la higiene y la salubridad en el trabajo en Argentina son leyes muy viejas que vienen de la dictadura, son de más o menos de la dictadura, de la última dictadura. Entonces, es un terreno constantemente de disputa porque de alguna forma dejan muchos grises legales
para que se produzcan estas cosas. Obviamente es importante para mí remarcar que las cosas son transformables, que la organización política es sumamente importante para dar la lucha contra este tipo de cosas. Gracias, Julieta. Qué interesante saber eso último que nos mencionas, de dónde vienen estas últimas leyes de las que están presentes ahorita. Paso con otra pregunta para Ruth, que es, desde tu trabajo etnográfico, ¿hay alguna conclusión u observación importante que puedas conectar con la coyuntura actual? Ya. De hecho, yo puedo comentar desde, digamos, primera fuente sobre eso, porque sí he estado yendo también allá por cuestiones personales a Gamarra. Entonces, hay algo que es muy interesante y que, bueno, ya seguro varios habremos visto en las noticias, ¿no? Y es también como, digamos, la cuarentena o estas medidas restrictivas que surgieron, digamos, para proteger a la gente del coronavirus en distintos países, no funcionaba mucho, ¿no? Para personas, digamos, de grupos vulnerables, como por ejemplo ambulantes o en este caso cambistas, ¿no? Que se veían en la necesidad de igualmente salir a trabajar porque es la única manera de sustento que ellos tienen. No hay posibilidad de hacer teletrabajo ni nada, ¿no? Entonces, si ellos no trabajaban y en el día no podían obtener dinero, ¿no? Entonces creo que eso sería importante, ¿no? Porque desde el día uno yo sé que hay muchos que sí han salido a las calles, hay otros que bueno, por cuestiones de edad o por alguna enfermedad no han podido. Eso también ha sido perjudicial, ¿no? Para ellos, porque han tenido que estar ahí, digamos, subsistiendo con lo que han podido. Entonces creo que eso sí sería algo resaltante en este caso. Gracias, Ruth. Paso con otra pregunta para Julieta. Esta acerca de, bueno, que primero te dicen que les pareció muy interesante la parte de la revalorización del trabajo de los barrenderos y recolectores, y a partir de esto te preguntan en tu experiencia de campo, ¿a qué crees que se deba esta revalorización? ¿Hay factores legislativos, sociales, etcétera? Esta revalorización es producto de una puja sindical, básicamente. Es para mí, o lo que me transmitieron, en realidad no para mí, sino ponderando la palabra o el punto de vista de las personas que entrevisté, me parece que tiene que ver con esta cuestión de que se han dado una tarea de defender las condiciones y revalorizar ese trabajo y empezar a pensarse como ciudadanos de derecho, digamos, de alguna forma. Hoy muchas veces dicen desde el sindicato, este sindicato es como una familia, y es cierto que funciona como una familia de alguna forma porque tienen muchas tareas o mucha dedicación a la parte social de los afiliados. La mayoría está afiliada, obviamente, esto no sé si lo dije. Casi todos, o sea, todos los recolectores y barrenderos que trabajan están afiliados a este sindicato. Y bueno, es el sindicato que tiene muchas estrategias para la reproducción de la vida de la familia, de los operarios y de los operarios mismos. Han generado clubes, un club de fútbol, por ejemplo, que es como algo muy importante. Han generado su propia obra social, tienen como son parte de, o tienen conexión al interior de Córdoba, en los pueblos, otras ciudades grandes, con otros barrenderos y con otros recolectores. Entonces, es un poco lucha, pasa por ahí, digamos, me parece la revalorización. Que a todo esto, en el sector mediático hegemónico, o sea, hay un diario acá que se llama La Voz del Interior, y que le dedica expresamente, no sé, 40 notas por mes bueno, a los principales dirigentes y a cuestionar que son, nada, de todo, a cuestionar sus condiciones de trabajo, que tienen buenos salarios, que tienen un buen sindicato. Obviamente hay una tensión política detrás de todo esto, ¿no? Porque no es, me parece que tiene que ver con el posicionamiento dentro del entramado político de Córdoba que ocupa este sindicato, eh, la razón por la que los cuestionan tanto.
Pero bueno, eso, para la revalorización me parece que hubo un laburo, eso, político, digamos, y es una lucha constante que todos los días se repite, digamos, no para nunca. Antes de pasar a la otra pregunta, para Ruth me parecería interesante hacer este nexo que mencionas de cómo ha sido la representación mediática hegemónica en tu caso, y quizás Ruth nos pueda comentar un poco de cómo es con los cambistas. Ya, a ver, cuando estaba haciendo mi regresión también en periódicos, webs, o no sé, blogs así sobre cambistas, a raíz de toda esta ordenanza municipal, ¿no? Que buscaba sacarlo en las calles, eh, digamos, estaba medio dividida la cuestión, porque por un lado habían como, no medios que lo representaban como, claro, como otro tipo de ambulantes que deberían, digamos, salirse de las calles, porque generan mucho desorden, porque traen la delincuencia y todo esto, ¿no? Pero sí habían otros medios también que le daban como al menos espacio a estas asociaciones de cambistas que sí querían expresar su disconformidad, ¿no? Con esta ordenanza municipal. Listo, Ruth. Gracias. Ahora sí te leo tu pregunta. Esta va un poco acerca de un concepto que salió en tu ponencia. Te pregunta, ¿estás de acuerdo con la visión que tiene Standing sobre una clase precaria como identificación? ¿Los cambistas con quienes trabajaste o con quien hablaste se autopercibían de esa manera o similar? Ya, a ver. Yo creo que varía mucho también de la posición de los cambistas, o sea, y con eso me refiero a que hay cambistas que emplean a otros cambistas, ¿no? Entonces la posición económica también ahí es un poco distinta, a pesar de que, claro, ambos trabajan en las calles y están sometidos a los mismos riesgos, por así decirlo. Entonces sí, había de parte de la mayoría al menos, esa conciencia de que eran, digamos, un grupo desfavorecido económicamente, ¿no? O sea, también había todo este discurso de, por ejemplo, como muchos viven en la Victoria, eh, de lo que los demás piensan de la gente que vive en la Victoria, ¿no? De que son, no sé, rateros o que, no sé, son marrones, ¿no? Todo, entonces no son gente de fiar, cosas así. Entonces, sí tenían esto muy impregnado. No sé si diría precario, pero sí estaban como conscientes de que no eran, digamos, sectores privilegiados, que tenían, digamos, una voz en esa sociedad o que eran tan incluidos, ¿no? Listo, Ruth. Gracias. Paso a leerle otra pregunta a Julieta. Nos preguntan cuáles son las conclusiones más importantes del trabajo que realizaste. ¿Qué crees que se necesita hacer frente a estas situaciones de precariedad y discriminación? La conclusión quizá más importante de este trabajo tiene que ver con el reconocimiento de que las expresiones de la salud y de la enfermedad de los trabajadores, si uno se pone desde este enfoque, están totalmente vinculadas con la forma en que la gente participa del proceso productivo. Si uno, y que tiene una vinculación y que uno puede darle comprensión a nivel histórico. Se me ocurría un ejemplo con otro tipo de trabajo, el trabajo de médicos. Pensemos, el trabajo de médicos uno lo puede historizar y ver que cambia, obviamente, a medida que cambian las condiciones de empleo y que en este momento las condiciones y las formas en que se relacionan los elementos de su trabajo los llevan a una exposición mucho mayor y de riesgo de su trabajo, perdón, de su salud. Entonces, para mí es importante remarcar que la salud es el costo, digamos, de la tensión y de la contradicción entre el trabajo y el capital, por así decirlo. Y que siempre se está, es una situación de tensión y de lucha permanente, digamos. Eh, para mí, en particular con mi trabajo, me parece que también una de las conclusiones que
resultan importantes es la importancia de la organización política para la resistencia y para la transformación de las realidades, digamos. Está bien, este sindicato en ningún momento propone la revolución, digamos, cambiar el sistema económico, pero me parece que la preocupación y la confrontación contra intereses privados es importante, digamos. Y esas serían algunas de mis conclusiones. Tengo que seguir investigando. Gracias. Ruth, vuelvo contigo. Hay otra pregunta que vuelve a Standing. Así que bueno, nos mencionan que Standing expone que el precariado es una clase social y que esta puede ser peligrosa porque puede rebelarse ante las injusticias y falta de oportunidades que tienen. En tu experiencia etnográfica, ¿has podido apreciar algún tipo de interés en tomar acciones de la gente para cambiar su situación mediante protestas o similares? Bueno, como ya he mencionado antes, la Asociación de Cambistas de Gamarra puso una acción de amparo, o sea, para parar esta ordenanza municipal, por ejemplo, que buscaba retirarlos de las calles, pero más allá de eso, no he podido ver alguna otra acción, por ejemplo, no sé, como protestas, manifestaciones, etcétera. No, y creo que también tiene que ver mucho con que a varios no les importaba tanto, o bueno, sí les importaba, ¿no? De hecho, estaban muy preocupados, pero tampoco era como que si salía esa ordenanza y los votaban, iban a dejar de trabajar, sino que iban a ingeniárselas como sea, ¿no? Para estar por ahí en Gamarra caminando, no sé. Y también el hecho de que no muchos, al menos de los con los que yo conversé, estaban afiliados a estas asociaciones de cambistas, entonces tampoco estaban tan al tanto de todo lo que pasaba. Y, y bueno, eso, ¿no? Más que nada. Gracias, Ruth. Vuelvo con Julieta. Hay otra pregunta de si sabes si la pandemia actual ha afectado la manera de organización del sindicato de barrenderos y recolectores a cómo funcionaban antes. Si es así, si tienes algún dato al respecto, ¿de qué manera ha sido este cambio? Bueno, es una pregunta muy interesante porque lo que sucede es que eh, el trabajo que ellos realizan ahora es clasificado como un trabajo esencial. Bien, cuando durante mucho tiempo ese trabajo no fue esencial, digamos, es sumamente cuestionado mediáticamente. Y por otro lado, ocurre que en el medio hubo un proceso de intervención del sindicato del año pasado, donde terminaron presos dos de los dirigentes principales e históricos, los que llegaron al sindicato en el 2002, bueno, terminaron presos, em, acusados de delitos de corrupción y demás. Entonces, estuve siguiendo un poco la forma en que están realizando este trabajo y lo que están diciendo. Eh, Ellos, a través de la figura, digamos, de héroe que lucha contra... Estas son nada, análisis míos, no tengo nada elaborado, pero me parece que a través de la lucha de héroe o de trabajador esencial que lucha en esta guerra contra la pandemia, lo que hacen es motorizar un poco eh, la valorización esta que buscan que sea algo que se consolide, digamos, en el tiempo. Entonces, todo el tiempo, todos los días, están subiendo imágenes sobre cómo están trabajando, cómo están limpiando, la importancia que tiene el aseo en este momento y demás. Las protecciones, obviamente, ahora son el doble y han sacado campañas mediáticas, no desde las empresas, porque las empresas se dedican directamente a focalizarse más en la división de residuos. Por favor, seamos todos ecologistas, dividan sus residuos en secos y en húmedos, nada más. O sea, no hay una dimensión, digamos, de los trabajadores. En cambio, me parece las redes, digamos, que comparten el trabajo que hacen los recolectores y los barrenderos, todo el tiempo están creando campañas, digamos, de concientización. A veces, por ejemplo, al comienzo de la pandemia pedían que se ponga un cinto rojo a las bolsas de basura que sean de personas que estén infectadas de coronavirus. Un ejemplo.
Entonces me parece como que en ese sentido sí hubo claramente un cambio, y hay un cambio, ahí también en ese cambio está atravesado por la lucha que ellos tienen, digamos, de consolidar la valorización de su trabajo. Esto es una primera aproximación, no sé, y es mi análisis. La verdad no he hecho trabajo de campo o entrevistas personales con recolectores en este momento. Perfecto. Bueno, ya vamos concluyendo con las preguntas. Estas ya vienen un poco más por mi parte. Sí, bueno, esto va para Ruth. Gracias nuevamente por tu trabajo. Yo quería hacerte una pregunta acerca de esta relación que nos mencionas que tienen los cambistas dentro de su familia. Nos explicabas que usualmente no solamente una persona es cambista, sino que tienen estas redes dentro de la familia para apoyarse, y también toda esta relación que venía después de acuerdo con los hijos, ¿no? Que ese deseo de que no sean cambistas. Entonces, yo quería preguntarte si has podido notar alguna tensión o cuál es la relación entre miembros de la familia que quizás pueda haber dentro de este marco que no sean cambistas hacia los miembros de su familia que sí son cambistas, ¿no? ¿Has notado cómo sería más o menos esta relación con esta diversidad de posiciones que quizás podría haber dentro de una misma familia, ¿no? Me parecería interesante, así como nos comentaste, cuál era la visión de los cambistas hacia sus hijos, qué otras visiones hay dentro de esta misma familia. Entonces, seguiría por esa parte mi pregunta. Ya, mm, voy a comentar un poco de lo que sé porque no he investigado tanto por ese lado, pero sí me parece muy interesante ver también la visión de los familiares que no son campistas. Pero, por ejemplo, hay algo que es muy interesante, y es que en el momento en que yo hice mi investigación, claro, habían ciertas personas que eran cambistas, pero a veces, digamos, estas personas no son cambistas de manera permanente. Entonces, cuando yo fui, uno de estos familiares, digamos, ya estaba como en sus últimos días de ser cambista, para luego iba a venir otra persona que también era de esa misma familia que le iba a reemplazar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, puede que haya miembros que ahora no sean cambistas, pero que en algún momento sí lo fueron, eh, que fueron parte de esta red, ¿no? Familiar, de apoyo. Y bueno, también del lado de las personas que no son cambistas o que nunca se han desempeñado, digamos, en este trabajo, eh, yo siento que sí hay como esta percepción de que el trabajo de los cambistas, claro, si bien no es como, tampoco creo que sea como un ideal, digamos, como que sí quiero trabajar en la calle, eh, no sé, no bajo el sol, bajo la lluvia, pero, o sea, sí, siento que hay esta valorización de que este trabajo es el que sustenta a tu familia, el que te da que comer, el que te da un techo bajo para dormir, el que te brinda también ciertas condiciones de vida, ¿no? No sé, más allá de las, digamos, consideradas básicas como la educación, la salud. Entonces, más o menos por ahí podría adelantar algo. Ahora tengo una pequeña también pregunta para que he sido muy interesante conocer este otro panorama en Argentina. Muchas gracias por el trabajo que has hecho, en verdad es 10 de 10. Así que mi pregunta va un poco a conocer acerca de esto que nos mencionaste, que eran las bases, que eran estos lugares donde se ocupaban en lo que era después de la noche a esperar que el trabajo del día siguiente, ¿no? Esta espera. Si nos podrías comentar un poco más acerca de estas dinámicas que me llaman la atención. No conozco sinceramente mucho sobre si hay alguna figura similar acá. La más próxima que tengo, a la que instantáneamente me hizo pensar tu ponencia, es acerca de el trabajo precario en las agroindustrias acá en la costa, en las que es un trabajo en el que no estás en una malla, que usualmente tú sabes dónde recogen a los trabajadores del día, y ahí si te cogen y te llevan a trabajar, sobre todo en horarios, en fechas de cultivos donde se necesita más gente para trabajar solamente por esa temporada donde ya se va a recoger, o fechas específicas de la agricultura, y bueno, es un trabajo que viene y va, ¿no? Y entonces, esta dinámica de las bases me hizo pensar bastante en ese punto, solo que bueno, ahí no hay un punto de reunión, sino que es más que tú a las 4 o 5 de la mañana tienes que bajar a cierto
punto y ahí ver si te cogen y vas en el carro a trabajar, ¿no? Bajo situaciones precarias también. Entonces me llama la atención eso y también me pareció muy interesante esta visión que nos compartías de cómo a partir de el uso de las herramientas uno va midiendo el trabajo que uno va haciendo, ¿no? Y hasta dónde tiene que dar para que tú puedas ajustar tus mismas herramientas al contexto que tienes, ¿no? Esto de hasta qué altura tiene que estar esta herramienta desgastada. Creo que son detalles que nos muestran esta situación de que nos hablas en Argentina y todas estas frases de que no había de otra, ¿no? No había de otra, por eso estamos así, ¿no? Entonces, me parece que has rescatado bastante bien esta aproximación etnográfica, así que espero que puedas contestar mi pregunta. Es una. Eso que vos comentás acá también ocurre, es bastante común también en la zona agropecuaria y se llama como trabajo a destajo. En general es como, sabés que va a haber en cierta época del año mucha cantidad de trabajo, entonces se acumula gente, van, los recogen, van y hacen trabajo en poco tiempo, mucho, con mucha intensidad. Y en la limpieza ocurría, claro, algo parecido. Las bases son estos como espacios operativos que están repartidos en toda la ciudad. Yo conocí una que directamente en este momento, como medio que la administra el sindicato, está toda como pintada y llena de murales y con cosas propias del sindicato. Y tienen ahí los grandes depósitos, digamos, donde están nada, bolsas, guantes, anteojos, no sé, sombreros, los canastos de la basura. Entonces vos ves, si te pones a ver a cierto horario, 2:30, cambia el turno al mediodía y vos ves que ya van llegando los que están cerca de esa base, los que están trabajando en esa zona, van volviendo a la base para dejar sus cosas y comer ahí. Eso está bueno porque tienen un espacio, digamos, propio para, nada, descansar de última. Antes lo que sucedía es que estos espacios eran unos espacios bastante vaciados y que incluso estoy analizando una huelga que hubo, que se llamó 18 días de huelga a Guambaré, que era una empresa. Esta huelga se realizó en el 87 y pedían, entre otras cosas, que las bases, estas que ahora están sumamente nutridas, que en ese momento que tuvieran duchas, que tuvieran espacios para comer, y nada, y también las mejores condiciones de trabajo. Esta huelga fue desatada a razón de la muerte de un trabajador debajo de un camión de basura. Y lo interesante es un poco contar que las formas en que ellos publicitaban su huelga, digamos, como daban a conocerla, era en una forma de historieta. Entonces se iba relatando en distintos dibujos lo que había sucedido y relatando o caricaturizando las situaciones en las que laburaban. Entonces dibujan, no sé, llega fin de mes, no tengo nada en el bolsillo, o no sé, no tengo lugar para ducharme, estoy todo mugriento. Bueno, todas cosas que aparecen en la caricatura. Y bueno, nada, hubo como una transformación, digamos, en un espacio que es sumamente necesario para la reproducción de ese trabajo. Y no me acuerdo cuál era el otro elemento. Habíamos nombrado lo de la escobilla, que se desgastaba. Ahora, una de las cosas interesantes que hubo a partir de la renovación sindical es que hubo una puja por lograr que cada trabajador tuviera que barrer menos cantidad de calles. Entonces eso tenía una doble función, que los trabajadores no quedaran sumamente desgastados al final del día, y por otro lado, que pudieran ingresar más gente. Entonces era más. Me sorprendió, nada, escuchar eso porque reconocieron que dentro de lo que yo llamo elementos de trabajo, la organización era vital para que ellos pudieran conservar su salud, su cuerpo de alguna forma. Y modificaron eso a través de pujas, en ese sentido. Gracias, Julieta. Bueno, con esto creo que ya podríamos concluir la mesa del día. Si tienen algún otro comentario que decir ahorita, lo podrían decir.
y si no, pues pueden aprovechar el momento, no sé si alguna quiere decir algo en verdad. No, agradecerles el espacio y nada, me quedé preocupada por el profe que iba a comentar las ponencias. Espero que esté bien. Sí, ya nos escribió que sí ha tenido un percance, pero que igual nos va a llegar sus comentarios por escrito, así que les vamos a mandar un correo próximamente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ya. Bien, Bueno, entonces. muchas gracias a Julieta y a Ruth por sus exposiciones. Gracias al público también que ha asistido y ha mandado sus preguntas. Los invitamos a acompañarnos a nuestra siguiente mesa del día, Arte, Identidad y Género, que comienza a la 1 de la tarde. Y bueno, nuevamente gracias a todos los presentes y con esto ya concluimos la transmisión. Gracias. Bueno, adiós.